Le damos la bienvenida a otra de nuestras entrevistas realizadas por la Radio Escolar Arica College. Les habla Isabela Leighton junto con mi compañero Rafael Rojas. Estamos a puerta de presenciar un momento histórico e inédito en nuestro país, expectantes ante el resultado del plebiscito a realizarse este domingo, y por esta razón hoy tenemos el placer de presentar a un hombre sabiendo de la cultura humana e historia. El querido profesor de nuestro establecimiento, el señor Luis Cuba, que nos va a aclarar varias dudas que tenemos sobre este proceso. Hola niños, gracias por la invitación. Espero resolver todas sus consultas en esta entrevista que me están realizando y a su vez poder ayudar a todos los que están escuchando este programa. Y obviamente les mando un afectuoso saludo a cada uno de ellos que están en sus hogares. Así que empecemos con las preguntas para poder ir resolviendo cada una de las dudas que tengan. Buenas tardes, profesor. El próximo domingo vamos a vivir un proceso histórico que podría significar una nueva constitución, y para que nuestros compañeros más pequeños nos entiendan, ¿qué es una constitución? El concepto de constitución nos ayuda a entender cómo podemos organizar el país. Para poder organizar el país nosotros tenemos que seguir un ordenamiento, y ese ordenamiento nos da la Constitución. Pasa a ser una ley fundamental, es la máxima ley que existe en el país. Por lo tanto, sobre la Constitución no puede haber ninguna persona, ningún organismo, ni nadie que pueda vulnerar o pueda transgredir lo que nos dice esta Constitución. Por lo tanto, todos nos debemos someter a los lineamientos que tiene la Constitución. En este caso, tanto los gobernantes, el presidente, los congresistas o cualquier otra autoridad pública del país, o cualquiera persona como nosotros, un ciudadano común como yo o ustedes como niños, tampoco podemos vulnerar lo que dice la Constitución. Entonces, bajo estos conceptos de la Constitución tenemos que se organiza el país. Es lo que se cree y lo que se pretende llevar a cabo para buscar el desarrollo del país. Y hay situaciones bien características de la Constitución porque da el resguardo a ciertos valores fundamentales que se amparan en la sociedad chilena, que es el resguardo a la democracia. Y en este sentido podemos extraer valores fundamentales de la Constitución, que son la dignidad, ¿ya? Y esta dignidad que hoy en día está tan en boca de todos, producto de que el concepto más claro de la dignidad es que nosotros tenemos que ser respetados por el solo hecho de ser personas. También tenemos otros valores como la igualdad, la libertad, la protección de la familia y la autonomía de la organización. Entonces, en este sentido, todos estos valores están reflejados en la Constitución, y todo lo nuevo que se pueda hacer, cualquier tipo de ley, cualquier tipo de instructivo, cualquier tipo de reglamento, no puede ir en contradicción de lo que dice la Constitución. Por eso es tan importante tener una Constitución que sea fuerte, que sea respetada en cada uno de los países democráticos que existan en el mundo. Además, que parte de elementos bastante claros en el cual podemos entender que en esta Constitución no pueden haber diferencias. Como les señalaba recién, hay valores como la igualdad. Por lo tanto, una ley no puede favorecer a unos y no puede perjudicar a otros. Entonces, bajo estos elementos que nos brinda la Constitución, tenemos que nosotros, como habitantes de esta sociedad, guiarnos y obedecer y seguir los lineamientos que nos dicta, siempre buscando el bien común, que es el objetivo final. Nosotros como sociedad estar bien entre nosotros y obviamente para poder desarrollarnos en el futuro.
Así que la Constitución en este sentido pasa a ser la ley fundamental de un país. Es como el camino a seguir. Es lo que nos dice lo que debemos hacer y lo que no podemos hacer. Así que en términos generales, ese es el concepto de una Constitución. ¿Cuáles han sido las constituciones que ha tenido Chile a lo largo de su historia? Para poder responder esa pregunta, tenemos que entender que la historia del país es extensa. Tenemos más de 200 años de historia de nuestro país y por ende lo que pasaba en 1800 no es lo mismo que pasa hoy en el 2020. Por lo tanto, las constituciones no pueden ser fijas, tienen que ir cambiando, así como las sociedades cambian, las leyes tienen que ir cambiando y en este caso también las constituciones deben ir cambiando. Todo esto comienza en el proceso de independencia, donde vamos a tener unos periodos en el cual en los primeros años de 1810 en adelante vamos a tener ciertas reglamentos que van a ir dándole forma al país, a este futuro país que se va a llamar Chile. Y en ese sentido, hasta 1833 vamos a tener una serie de reglamentos y de ensayos constitucionales que van a ir probando cómo debe ir avanzando en la historia de nuestro país. Y como les decía, llegamos a 1833, donde Chile tiene su primera gran constitución que dura más de 90 años. Y en esta constitución se establecen elementos tan básicos como quién nos va a gobernar, que en este caso es un presidente, cuánto tiempo va a durar, qué religión es la oficial, quiénes pueden votar, cuántos senadores van a haber, cuántas regiones pueden haber entre la organización política administrativa. Y así, una serie de elementos. Sin ir más lejos, si nos vamos al ámbito político, en ese tiempo la Constitución nos decía que solamente podían votar los hombres y las mujeres estaban en una situación en la cual la ley lamentablemente no las dejaba participar. Así como les dije al principio que va avanzando el tiempo, vamos a tener que las constituciones también se pueden ir modificando. Y esta constitución va a ir teniendo reformas, que son cambios. Como cambian los tiempos, pasan los años, cambian las costumbres, también deben cambiar las leyes. Y les decía que esta constitución duró alrededor de 90 años y es cambiada en 1925. Entonces pasó un cambio de siglo para recién poder cambiar la constitución. Y esa constitución de 1925 cambia obviamente por situaciones que estaban pasando en ese momento que eran bastante complejas. En ese tiempo vamos a tener que había una discusión entre los poderes del Ejecutivo y del Legislativo. El presidente no podía tener un diálogo con los del Congreso. Entonces los del Congreso tenían herramientas que le daba la Constitución para poder obstruir la labor del presidente. Y esto se pudo zanjar con esa Constitución del 25. Además, esa Constitución separó a la Iglesia del Estado. Antes, en el siglo pasado, vamos a tener que la Iglesia Católica tenía un gran poder en la sociedad. Pero como hablamos de una sociedad y hablamos del pueblo chileno, hablamos que no solamente hay católicos en nuestro país. Así como pasan los años, cambia la sociedad, también cambian los componentes. Y una constitución no puede tener leyes para un solo tipo de personas, en este caso los católicos, sino que van apareciendo más religiones y por lo tanto no se puede aferrar a la idea de una sola. Tiene que gobernar para todos. Entonces esa constitución de 1925 va a ir cambiando lo que pasaba en ese tiempo. Y así vamos a llegar en un futuro a una constitución de 1980, que fue realizada en un contexto de un quiebre democrático que hubo en un país, en una dictadura que vivimos hace
unas décadas atrás. Y en ese sentido, hay ciertas situaciones que hay visiones que cuestionan los procesos, y las leyes son distintas cuando hay democracia y cuando no la hay. Entonces, esa Constitución de 1980, que dura hasta el día de hoy, es cuestionada, y es por eso que vamos a vivir este proceso el domingo, que ha llevado a que gran parte o un número importante de la población sienta la necesidad de cambiar esa Constitución. Entonces, sin ir más lejos, respondiendo la pregunta, ¿cuántas constituciones? Las más importantes son 3, la de 1833, la de 1925 y la de 1980. La siguiente pregunta. Nosotros no entendemos bien lo que es un plebiscito. ¿Nos podría explicar en qué consiste? Por supuesto. Un plebiscito es una acción, es una consulta ciudadana que se le hace a los habitantes de un país para definir ciertas cosas, ciertos elementos, como a lo largo de la historia se han hecho en nuestro país, como para ver si un presidente continúa o no en su cargo, para ver si una constitución puede ser reformada o no. Entonces se reduce a una consulta ciudadana a nivel nacional, donde la característica principal de un plebiscito es que se consulta por un sí o por un no, por un apruebo o por un rechazo. Es una consulta donde se le da el pase para que algo continúe o algo para que no continúe o se mantenga. Entonces, en este caso, el plebiscito, la consulta que vamos a vivir este próximo domingo, va en ese sentido, a ver si la Constitución se mantiene, la de 1980, o va a escribirse y a aprobarse una nueva Constitución. ¿Cree usted que se relaciona el estallido social de octubre del año pasado con un posible cambio de la Constitución? Compleja pregunta. En el contexto de octubre del año pasado, tenemos que hay consignas que pueden resumir este proceso, donde dice Chile despertó. Y uno, cuando empieza a ver o a entender ese tipo de frases, Chile despertó. O sea, entiendo que Chile estaba dormido. ¿De qué estaba dormido? ¿Qué le pasaba a Chile que tuvo que despertar? Entonces, el estallido del 18, yo creo que fue una acumulación de situaciones, de hechos que fueron acumulándose año tras año, y que viviendo en una sociedad democrática, viviendo en un país como Chile, que se caracteriza por tener una serie de elementos que son positivos, nos encontramos de un día para otro con un escenario de manifestaciones, de huelga, de destrucción, de una situación que yo creo que ustedes como niños no entendían. Y que, si lo vemos hasta el día de hoy, se mantiene. Hace poquitos días se celebró un aniversario del 18 de octubre. Entonces, este estallido social, como les decía, es una acumulación de situaciones, una acumulación de peticiones que tiene la sociedad o que tiene parte de la sociedad. Eso hay que ser siempre claro. Hay que entender que cuando se habla de democracia, cuando estamos en democracia, entendemos que las opiniones pueden ser sí, pueden ser no sé. Y la idea de esa democracia es que se respete esa idea del sí, del no o del no sé. Entonces, en este caso, como que hubo una acumulación
de personas que estaban descontentas con lo que estaba pasando en nuestro país y que llevó a manifestarse, que es válido en democracia, que la democracia te permite el uso de la libre expresión, de poder tú hacer reclamos legítimos a la autoridad, porque entendemos que nuestro país, al ser democrático, es representativo, tiene una democracia representativa, en el cual los ciudadanos, las personas de 18 años en adelante, eligen a sus autoridades. Y si esas autoridades no están cumpliendo con la labor por la cual fueron elegidas, obviamente que se va a generar un descontento. Entonces, este estallido social va enmarcado en ese descontento. Quizás ese descontento, como les digo, no es representativo de toda la población, pero lo que se ha visto en los medios de comunicación es que hay un número grande de que estaba descontento y que exige en este sentido cambios, ya sea a través de una nueva constitución o ya sea que las autoridades cumplan con su labor de otorgar bienestar, del bien común que les decía hace unos minutos atrás en otra pregunta. Entonces vamos a tener que este estallido tenía también dentro de sus peticiones la idea de generar un nuevo proceso constitucional, de que esta constitución de 1980, que como les contaba, fue escrita en un periodo bien cuestionado de nuestra historia, que fue puesta en dictadura, tenga que nacer de la democracia, ya de la opinión de todos los participantes. Así que eso. En tiempos de pandemia, ¿cree que fue la mejor idea hacer el plebiscito? En tiempos de pandemia, lamentablemente nos hemos visto sujetos a una nueva realidad. Y esta nueva realidad está siendo distinta en todo el país. Tenemos que hay ciudades que están en cuarentena, ciudades que están en fase 2, en fase 3, en fase 4. A veces uno se confunde con este tema de las fases. Hay más libertades en unas regiones, hay menos libertades en otras. Hay que estar resguardando lo que es la salud, lo que es el contacto. Entonces, si me preguntas en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de pandemia, si se puede hacer o no hacer un plebiscito, por lo visto se puede, porque ya se organizó, ya se estableció. Todos los que participamos o los que van a participar en este plebiscito sabemos lo que tenemos que hacer, está pauteado por los organismos de salud, está claro que tenemos que seguir cierta conducta para resguardar nuestra salud y para resguardar la salud de los que están alrededor nuestro. Entonces, siguiendo todas las medidas sanitarias que dice el gobierno, que dicen las autoridades de salud, sí, se puede hacer porque ya está programado y se va a hacer. No es lo ideal que se haga en un escenario de incertidumbre, de esta incertidumbre, porque todavía hay situaciones que no se conocen de esta pandemia o que están en estudio. Pero están los procesos ya establecidos. Este proceso constitucional era en abril pasado, se cambió a octubre, entonces ya está planificado y hay que cumplir con todas las reglamentaciones. Hay situaciones del día a día, supermercados que funcionan. En este caso, tú cuando vas a votar al plebiscito, tú entras al lugar de votación, marcas tu opción y te retiras. Entonces, más allá, según esa simple acto, si resguardas todos los cuidados que te dice la autoridad y que tú como adulto sabes que debes mantener, ir con la mascarilla, tener un antibacterial,
cerca para poder limpiarse, llevar tu propio lápiz, no debiese que haber ninguna complicación. Sigamos con más preguntas. ¿Considera usted que el plebiscito significará un cambio en la sociedad? El plebiscito, un cambio en la sociedad. El plebiscito es una herramienta de la democracia donde lo que permite es la participación. Lamentablemente, si yo les cuento de lo que ha pasado en los últimos años respecto a esa participación, ha ido en descenso. Ha ido en los últimos 10 años, cada elección que se hacía participaba menos gente. Entonces, uno de los elementos básicos de la democracia es que los componentes de la sociedad que tienen las herramientas para poder hacer cambios, para poder tomar las decisiones y para poder emitir su opinión, que son los votantes, no lo estaban haciendo. Entonces, si recién me preguntaron por un estallido social, también podemos entender que esa misma situación en la cual no hubo por tantos años participación y las cosas se hacían con la opinión de pocos, va a generar situaciones de descontento. Entonces, nosotros, los que estudiamos estos procesos y los que estamos en pos de defender las herramientas de la democracia, tenemos que tener la fe y tenemos que tener esta esperanza de que esta situación se va a revertir a partir de este plebiscito, de que la participación ciudadana nuevamente va a ser mayoritaria. Y en este sentido no importa el resultado, lo que importa es que tú como componente de la sociedad hayas sido parte de este proceso, hayas contribuido con tu opinión. Y la opinión en el plebiscito, recuerden que es un apruebo o un rechazo. Entonces, entre más participación, más claro está la idea de lo que quiere la sociedad. Así que en la pregunta nos dicen si es que significará un cambio. Yo espero que signifique un gran cambio, que dé el punto de partida para que nuevamente como sociedad nosotros decidamos mayoritariamente, con todas las personas que están habilitadas para votar, cuáles van a ser los destinos, de lo que se viene a futuro. Ya, insisto, no importando el resultado de la votación, sino que para mí en este proceso lo más importante hoy es que volvamos a ser parte de esta democracia participando activamente. ¿Por qué se dice que por primera vez los ciudadanos podrán elegir tener una nueva constitución? Esta pregunta es como compleja en el sentido de que tiene como ciertos elementos como que nunca se ha participado en un plebiscito. Hubo plebiscito hace un tiempo, hubo un plebiscito en el 88, en el 89 y años anteriores, en 1988, 1989, en 1980. Entonces, han habido plebiscitos, pero esos plebiscitos estaban en condiciones totalmente distintas a las que tenemos hoy. Entonces, yo al principio de la entrevista les contaba que las leyes tienen que ir cambiando a medida que la sociedad va cambiando. Y en este caso, este plebiscito se está solicitando hoy porque se pide en una parte de la población cambios. Entonces, tenemos que estos plebiscitos no son nuevos, es una herramienta que tiene el sistema democrático chileno para poder hacer estas consultas. De hecho,
no solamente existe este plebiscito a nivel nacional, también existen plebiscitos a nivel comunales que se hacen indistintos de una ciudad a otra. Quizás Arica puede tener un plebiscito a fin de año y eso no quiere decir que todas las ciudades tengan ese plebiscito, sino que son herramientas con que cuenta nuestro sistema democrático. Así que, como les digo, el refuerzo acá es la democracia, ¿ya? La democracia, y en este sistema, quizás por esa situación se establezca o se diga que vamos a tener elegir, y que esta primera vez vamos a poder elegir en democracia, ¿ya? Porque en tiempos pasados estábamos en un periodo en el cual la democracia no se respetaba. ¿Qué significado tiene el plebiscito, el apruebo y rechazo? Como les contaba, el plebiscito es una herramienta que tienen los sistemas democráticos para hacer consultas a la ciudadanía. Y en este caso, el plebiscito que vamos a tener el próximo domingo consiste en consultarle a la población, a la ciudadanía, si es que quiere que la Constitución se cambie o no, en palabras simples. Entonces, el apruebo, en este caso que viene siendo como un sí, sí, apruebo que se cambie la Constitución. ¿Qué Constitución? La Constitución de 1980. Y en este caso, ¿qué significaría el rechazo? Es que no quiero que se cambie. Rechazo que se cambie. Quiero que se mantenga la Constitución de 1980. Entonces es respuestas súper simples, súper cortas y acotadas bajo una premisa. En este caso, si la Constitución se cambia o no. Y a ti te consulta si apruebas que se cambie o rechazo que se cambie. Así que eso significa el apruebo y el rechazo. ¿Qué diferencia existe entre la convención mixta y convención constitucional? Ya, esta parte del plebiscito que se viene el domingo cuenta con dos etapas, por decirlo de alguna forma. Primero te preguntan si es que la Constitución se mantiene o se cambia, y para eso tú tienes la opción apruebo o rechazo. Pero después nos preguntan quién tiene que escribir esa Constitución, porque la Constitución no se va a escribir sola. Tienen que haber personas que escriban esa nueva Constitución si es que sale ganador el apruebo. En ese caso, aparecen las opciones convención mixta y convención constitucional. La convención mixta nos hablan de un 50 y 50%, un 50% compuesto por parlamentarios y un 50% por personas elegidas por la población. Entonces, estos parlamentarios que ya fueron elegidos por la población se van a elegir entre ellos y nos quedaría elegir la otra mitad, que es el otro 50%, para que ellos formen un equipo y redacten la Constitución en la opción convención mixta. Ahora, los parlamentarios que salgan elegidos, todavía hay una serie de discusiones respecto a su otra labor, porque entendemos que ellos son parlamentarios, o sea, tienen que seguir en el Congreso. Entonces, todavía está en conversaciones muchos de los elementos de su primer trabajo, que es ser congresista. Y aparte van a tener en este caso la tarea de escribir una nueva constitución. En el caso de la convención constitucional, el 100% de los integrantes que van a escribir la constitución son elegidos por la ciudadanía. Y la característica principal es que estos 100% de personas que van a ser elegidas tienen que pertenecer a un partido político. Entonces, cuando se vote, ahí
en el plebiscito del domingo, aparte de tú votar por el apruebo y por el rechazo, te dan la siguiente situación: en el caso de que gane el apruebo y se cambie la constitución, ¿quién va a tener que redactar? ¿Quién va a tener que escribir esta constitución? Y para eso te dan la opción convención mixta o convención constitucional. La primera, la convención mixta, 50 y 50, y la otra, 100% de personas elegidas por la ciudadanía. Por último, ¿qué le dirían nuestros padres, más allá del resultado? ¿Cómo poder motivarlos a que participen en este proceso tan importante? ¿Qué le diría a sus padres? Bueno, y a toda la comunidad en general. Tengo que contarles que algunos de sus compañeros de cuarto medio, también dado por la edad que tienen al cumplir 18 de este año, también van a ser parte de este proceso. Entonces, yo más que todo decirles que no pierdan este sentimiento cívico, esta participación ciudadana en cualquier tipo de manifestación, ya sea para elecciones presidenciales, para elecciones municipales, para elegir cualquier tipo de autoridad, o en este caso para los plebiscitos, ¿ya? Acá lo primero que se debe establecer es el respeto. El respeto es la base del sistema democrático. Yo puedo tener mi opinión, yo puedo tener mi decisión de qué voy a votar ese día, y no por eso me voy a enojar con otra persona o voy a tratar de, por todos los medios posibles, de convencer a la otra persona. Tenemos que respetarnos, tenemos que mantener el diálogo, tenemos que entender que estamos en una sociedad en la cual el diálogo es la base de la relación en la sociedad. Y en ese sentido también está la libertad de elegir qué es lo que yo creo que es mejor para mi país, porque es mi opinión. Y a mí, este sistema que yo tanto defiendo, que es la democracia, me da la oportunidad de dar la opinión, de decidir qué es lo que quiero y de estar respetando mi opinión. Así como me da la opción a mí de dar esta opinión, le da la opción a todas las otras personas que van a poder votar este domingo. Entonces, mantengamos esta conducta, mantengamos la acción de llevar a cabo la participación política. No perdamos este deber cívico que es ir a votar, que es dar mi apreciación, dar mi intención a un candidato o a una opción de poder llegar a organizar cualquier situación que se esté manifestando en nuestro país. Así que para mí el principal mensaje, como les decía, es que participen, que no pierdan el hábito de participar, que así como tenemos derechos y exigimos tantos derechos, también tenemos deberes. Y uno de esos deberes de ser ciudadanos es ir a votar. Es una acción en la cual yo soy parte de una sociedad que respeta la opinión, que debe respetar las distintas opiniones y que debe aprender a entender de que cuando se establecen los resultados no importa la decisión que gana, sino lo que importa es que fuimos parte del proceso, que fuimos capaces de dar nuestra opinión, de participar. Y esa situación es bastante enriquecedora porque también da la opción a que se aprenda, que aprendan, en este caso, las generaciones que vienen, que siguen, que en este caso son ustedes. Mi labor como profesor, en unos años más, cuando les haga clase, es enseñarles la educación cívica, enseñarles la formación ciudadana, enseñarles que ustedes van a ser miembros de una sociedad, que van a ser ciudadanos, que tienen que participar en lo que se requiere en una sociedad organizada, en una sociedad democrática, pero siempre con el afán del respeto.
de ese valor tan importante que les decía, de respetar la opinión del otro, de respetar las distintas instancias que se generan en el país. Así que eso, niños. Muchas gracias, profesor, por sus respuestas. Fue un gusto contar con su presencia para entender este importante hito de la vida democrática de Chile. Agradecidos por permitirme estar aquí en esta instancia. Espero que a futuro ustedes también, como futuros ciudadanos, participen, estén informados, que eso es lo principal de cada uno de los procesos, que es la necesidad de cada uno como persona, que para poder dar una opinión, la opinión siempre tiene que estar informada, ¿ya? Esa información yo la tengo que buscar, tengo que investigar para dar una opinión, para que no se cuestione ni tampoco uno llegue a equivocarse. Entonces, todo, insisto, siempre el respeto por sobre todo. Así que agradecidos, gracias por la oportunidad y nos veremos en una pronta oportunidad. Que estén bien.